Está Jorge Pujol ya con nosotros, como cada jueves, para charlar. Hola Jorge, buen día, Hola, ¿cómo Jorge, estás? buen día. En este caso vamos a hablar de anabólicos y obesidad. ¿Fórmula explosiva Fórmula explosiva. o no? A ver. Bueno, ¿Qué son los ¿qué anabólicos? son los anabólicos? Eso. Exacto. Exacto. Lo que tenemos que saber es que en el cerebro tenemos un órgano que se llama hipófisis, que le obliga a los testículos del varón y a las suprarrenales del varón y la mujer que produzcan unas hormonas que tienen la finalidad de que nuestros músculos crezcan, que nuestro deseo sexual funcione bien, y que la actitud, digamos, competitiva esté, porque se ha visto que tiene que ver con esa actitud. Bien. Los anabólicos son hormonas, una serie de hormonas, pero la más importante es la testosterona, que es la hormona masculina. Que la tienen los varones y también la tienen las mujeres. Sí. Los varones la tienen, obviamente, en una proporción tan grande que son las que le dan los caracteres sexuales secundarios al varón. El varón es varón, su grasa se distribuye como todos lo conocemos, los músculos crecen gracias al exceso de esta hormona. Cuando se engorda, la testosterona baja. En un grupo de pacientes. Antes se pensaba que eran en todos los pacientes, pero ahora se vio que es un grupo de pacientes que producen lo que se llama la sarcopenia, o sea, la pérdida de masa muscular. Entonces siempre se decía que, bueno, cuando se adelgaza hay que tener cuidado porque perdemos también masa muscular, tejido adiposo. Todo depende si tu genética te indica que eso va a ocurrir o no, porque hay gente que adelgaza y no pierde masa muscular y otro que sí ocurre eso. Esta hormona se produce en la noche, cuando dormimos. Es decir, que durante el día gobiernan otras hormonas y de noche la testosterona empieza a funcionar y gracias a esa hormona nosotros reparamos el cuerpo. Se despiertan mientras uno duerme. Mientras uno Sería como duerme, la exacto, inversa. es la hormona que hace que todos nuestros músculos se reparen, que todo el cerebro es muy importante el rol de la testosterona. ¿Cómo? Cuando usás la testosterona, tus músculos crecen. Bueno, por ahí algunos varones han visto la posibilidad de usar esta hormona en forma exagerada y sus músculos van a crecer mucho más. Entonces todos conocemos las famosas hipertrofias musculares producto del uso de los anabólicos o testosterona. Pero esto, a ver si entiendo bien, en el caso de estos músculos sumamente crecidos, cuerpos sumamente crecidos, Sí. se le ha incorporado anabólico extra al que produce el cuerpo. Claro, el cuerpo produce tu testosterona habitual, ¿no es cierto? Sí. Yo, por ejemplo, agarro y todos los días hago gimnasia, hago Sí. bíceps. Sí. Mi bíceps queda agotado, lastimado, porque he hecho un esfuerzo muy grande. Y a la noche, cuando duermo, mi testosterona me repara el bíceps. Y si de golpe el músculo se dice, che, pero todos los días me está molestando con tanta carga, bueno, entonces empieza a agrandar la masa muscular para soportar el esfuerzo que le estoy dando. Sí. Por eso que para agrandar músculos hay que hacer ejercicios repetitivos, explosivos y que se llaman anaeróbicos. La testosterona es la hormona que se encarga de que eso se logre. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Si yo hago una trampita, incorporo testosterona por vía exógena, o sea, tomo testosterona o me inyecto Sí. testosterona, Sí. voy a tener más cantidad de testosterona y los músculos pueden obedecer en forma exagerada. ¿Y por Entonces, qué, Ahí por qué está. tiene una connotación tan negativa? Te paro, hay el tema Sí. del anabólico. Viste que era como muy de los 90, después como se exacerbó, ¿no? Es malísimo. Después como que volvió como un suplemento. ¿Es bueno, es malo a la hora de ponerse más? Te dice, estás inflado, estás tomando Claro. anabólico, como una connotación negativa. ¿Es así? bueno, lo que pasa es que la testosterona, como todo, cuando está en exceso puede ocurrir fenómenos negativos. Por ejemplo, la próstata en el varón depende de la testosterona. Ajá. Y podés fomentar la posibilidad de un cáncer de próstata si vos estás usando testosterona en forma exagerada. Bien. A su vez, la testosterona exagerada, cuando el cuerpo produce mucha testosterona o tiene mucha testosterona porque se la inyectaste, eso se aromatiza. Y al aromatizarse se vuelve estrógeno. Sí. Porque la fábrica de testosterona utiliza una materia prima que es el colesterol. El colesterol se transforma en testosterona. Y de testosterona pasa a la hormona femenina, que es los estrógenos. ¿Y ahí qué pasa? Entonces resulta que muchos varones que están inyectándose testosterona comienzan a tener crecimiento mamario, o la ginecomastia, o atrofia testicular, porque el testículo dice, bueno, si la verdad que no necesito trabajar porque me están poniendo de afuera, Claro. empieza a atrofiarse. Y eso no es bueno
porque puede producir consecuencias de hipogonadismo por culpa del exceso de testosterona. Entonces, son anabólicos que se pueden usar. Es una cuestión que tenemos que tener mucho cuidado, hay que regularlo hormonalmente. Tiene que estar guiada la toma de Tiene que estar anabólicos guiado. y con un objetivo a corto plazo. Me imagino, A veces no en el hace tiempo. falta, cuando no tenés testosterona, tenés un estado psicológico malo. Porque la testosterona es la que produce el sexo. O sea, las ganas de tener sexo, la libido que nosotros llamamos, es fruto de testosterona. Hay dos patologías que son muy importantes, la frigidez en la mujer y el síndrome del pitufo gruñón en el varón. La frigidez y este síndrome se soluciona con testosterona. O sea, vos a la mujer le inyectás testosterona o le das unos parches de testosterona y mejoran su conducta. Y los varones generalmente van perdiendo de los 30 años cada década un 10% en la producción hasta llegar a una situación que se produce un hipogonadismo, donde el varón no se da cuenta que está hipogonádico. Hipogonádico significa con poca producción de testosterona y empieza a producirse un síndrome psicológico que se llama síndrome del pitufo gruñón. ¿Te acuerdas de los pitufos? Sí. ¿Viste el malo, el que estaba siempre enojado? Bueno, porque parece que hay un estado de enojo, de irritabilidad, de no querer estar donde está y obviamente falta de apetito sexual, todo producto de la falta de esta hormona. Entonces es importante esa regulación. Los anabólicos, cuando viene la primavera y cuando los muchachos quieren mostrar su físico, porque bueno, está el pavo real, ¿no es cierto? Y hay que hacerlo con todo su esplendor, bueno, se tientan y en los gimnasios tienden a usar estos anabólicos para que los muchachos hagan ese crecimiento. Mi advertencia son dos. En primer lugar, que hay testosterona que se venden fuera del circuito de las farmacias. Nadie puede dar a esas testosteronas la garantía de que tengan una buena trazabilidad en cuanto a su fabricación. Y de hecho, muchas se usan y son de origen veterinario. O sea que por ahí son hormonas que se usan para animales y resulta que los trasladan a los humanos. O sea, hay que tener cuidado porque vendría a ser como Hay que tener irregular cuidado eso. el origen de lo que se pone. Claro. Hay ciclos que se hacen. Está el famoso estanozolol, que se usa mucho en los gimnasios. Y después hay que usar inhibidores de los estrógenos, porque recién te comenté. Sí. Entonces resulta que hay que hacer ciclos y después hay que descansar y hay que producir este inhibidor porque si no vas a tener mucha producción de estrógenos. Es decir, que es un lío. Y por otro lado, hay que tener cuidado también con los famosos suplementos. Es decir, la búsqueda de la magia es algo que siempre existe en el gimnasio. ¿Los suplementos incluyen anabólicos? A veces sí. A veces sí y a veces no. La gran mayoría no. Pero en realidad los suplementos es un producto que se puede usar en un paciente de alto rendimiento cuando estamos necesitando ciertos elementos. Claro. Y a veces uno eso lo traspola y resulta que un pacientito que está con sus 18 años, que ha crecido su cuerpo, sus huesos, pero todavía no es la etapa de que crezcan sus músculos, quiere tener la masa muscular, quiere ser un Adonis rápidamente, porque lo quieren tener, digamos, de septiembre a diciembre. Entonces se compran y les venden estos suplementos que son marketineramente muy importantes, por eso lo ponen en frascos grandes, negros, porque la raza negra es más poderosa, le dicen animal porque quieren ser como un animal, y pack, y le ponen nitro como si fuera un auto. Es decir, los chicos realmente empiezan a creer que van a consumir algo que los va a transformar de día a la noche en esto. Y a veces no es así. Y a veces la sensación de fracaso, de que no funciona el suplemento, los lleva a decir, che, dame algo más. Entonces ahí viene el anabólico. Y le ponen anabólicos a un chico que quizás tiene 18 años o 20 años, donde es muy importante que sus testículos estén produciendo la cantidad de anabólicos necesarias, porque no nos olvidemos que los anabólicos también tienen que ver con la fertilidad, con el desarrollo de todo el andamiaje. Entonces, empezar a colocar de afuera una hormona afecta a los ejes, porque el sistema hormonal es muy sensible. Nosotros tenemos lo que se llama mecanismo de feedback, es decir, cuando el cerebro produce la señal para que se produzca testosterona, el testículo produce. Cuando va produciendo, la señal del cerebro empieza a bajar. Cuando baja la testosterona, la señal del cerebro empieza a subir. Es un sub y baja muy especial, muy delicado. Entonces, si yo de golpe irrumpo con testosterona por vía exógena,
afecto, porque el cerebro interpreta que hay mucha testosterona, entonces deja de producirme los estímulos necesarios. Si yo lo saco después, el sistema queda desacostumbrado y esos desbalances tienen sus consecuencias. Hasta ahora no hemos metido la palabra obesidad. Porque la grasa es un órgano, el tejido adiposo es un órgano hormonal, Sí. que tiene mucho que ver con la testosterona y con los estrógenos. Ajá. Los pacientes con obesidad tienen menos testosterona, menos anabólicos. La pregunta es, ¿la testosterona puede bajar el peso? Sí, puede bajar el peso, pero bajo un contexto muy especial. O sea, no es algo que vos te metes en YouTube y pones anabólicos y obesidad y te va a decir que vos con anabólicos podés bajar de peso. Sí. Eso no es tan así, porque hay que hacer obviamente un estímulo muy exagerado y tiene todas estas consecuencias que estamos hablando por debajo. Ergo, la obesidad es una patología que en los varones suele producir un hipogonadismo, una caída de testosterona. En ciertos varones, sobre todo los mayores de 40, 50 años, es importante analizar eso. En los jóvenes, mi recomendación es que no se metan con esto, que la vida es larga, que hay que tratar de cuidarse mucho y que el uso artificial de testosterona trae consecuencias que generalmente después hay que estar arreglándolas y vas a gastar mucho dinero en todo ese arreglo por haber desequilibrado, porque aparte de afectar estos ejes, hay otros ejes hormonales de los corticoides, de la tiroides, que también están relacionados indirectamente con esto. Entonces desacoplás todo. Realmente, si tuvieran conciencia, que por ahí cuesta, de que de todo el desarme del andamiaje de las hormonas, tendríamos mucho más cuidado en el uso de estos anabólicos. Estamos en una época donde todos quieren magia. Bueno, la magia no existe, los gimnasios están abiertos todo el año, o sea que hay que comenzar todo el año para hacer gimnasia y para que tus músculos lleguen a la etapa de la primavera mostrando el cuerpo que vos querés. Jorge, Sí. nos llega una consulta de la gente, Sí. nos preguntan, ¿qué pasa cuando un chico trans se inyecta testosterona? ¿Un chico? Trans. Trans. Bueno, las hormonas sexuales definen las características sexuales. Sí. Un chico trans es una mujer que ha decidido se percibe como varón y quiere tener su estructura masculina. Claro, es una Entonces, mujer biológicamente biológicamente es mujer, Sí. pero percibe- quiere tener se su percibe estructura hombre. femenina. Entonces vos podés, Siente eso, justamente sí. con la testosterona, poder hacer esa estructura. Como Sí. a su vez, cuando biológicamente sos varón y querés tener una estructura femenina, usás hormonas femeninas. Sí. Porque las hormonas testosterona y estrógenos distribuyen tu cuerpo, la grasa corporal. Las mujeres tienen la estructura femenina gracias a los estrógenos. Los varones son el triangulito famoso gracias a la testosterona, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, esto inclusive entiendo que en el Hospital Central, por ejemplo, hay disponibilidad de hormonas para tratamiento de los que tienen autopercepción de sexos distintos. Y bueno, se usan estas hormonas para jugar con esas posibilidades, ¿de acuerdo? Obviamente que son pacientes que tienen que ser tratados Eso, tiene que con recaudos. endocrinólogos Ajá. a largo plazo, tienen que ser fiscalizados, Ahí está. porque bueno, hay muchas otras alternativas que pueden ocurrir. Es largo, porque en realidad es todo un capítulo muy grande el del abuso de hormonas para la situación trans. En la situación normal, los pacientes a veces pueden tener hipogonadismo. Si vos querés tener buen nivel de testosterona, hay que dormir bien, entre 6 a 8 horas. En el deporte, cuando un paciente se desgarra seguido o tiene lesiones musculares, la primera pregunta que le hacemos es ¿cómo dormís? Sí. Porque cuando vos dormís mal, tenés poco nivel de anabólicos y vas a tener mayor tendencia a producir desgarros, tendinitis o problemas musculares por culpa de la falta de la testosterona. Y a su vez, la testosterona es un elemento muy importante también para la génesis cardiovascular. Es un gran capítulo de la endocrinología que mi recomendación es que se maneje exclusivamente en el ambiente médico, en el ambiente clínico, que la estética acá no tiene nada que hacer. Que no jueguen en la estética con hormonas. O sea, jueguen estéticamente con todo lo que quieran, pero no se metan con hormonas porque las complicaciones siempre son costosas
y después hay que estar trabajando las consecuencias, ¿de acuerdo? Y solo esto, o sea, no es una herramienta para adelgazar. Sí es verdad que si hay un mal sueño vas a tener poca cantidad de testosterona, hay que mejorar el sueño. Sí. Hay síndromes como el síndrome de piernas inquietas, que son pacientitos que de noche se mueven mucho. De hecho, las parejas vienen y dicen, me patea, está todo el rato moviéndose. Bueno, ahí hay que analizar qué está pasando. Esos síndromes generalmente tienen que ver con las parasitosis. Cuando uno desparasita al paciente, le da mucho ácido fólico, el paciente se tranquiliza y duerme mejor la noche y obviamente va a tener mayor producción de testosterona. Claro. En el estrés crónico, cuando hay exceso de corticoides, bueno, la testosterona empieza a estar más baja. Entonces los pacientes con estrés crónico también son hipogonádicos. Muy bien. Y bueno, y nos metemos en el gran capítulo, pero el consejo final es, la magia no existe. Si quieren tener un buen cuerpo, todo el año de gimnasio, no usen anabólicos porque sí. Y sí es verdad que puede existir la necesidad de usarlos, pero eso bajo criterio médico y con los análisis de sangre que se pueden hacer, y todo esto se puede fiscalizar con laboratorios bioquímicos. Perfecto. Clarísimo, Jorge. Gracias, Gracias como a siempre. ustedes, felicidades. Un gusto tenerte por acá. Gracias.